RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a trasladarnos inmediatamente hasta Arequipa. Gentilmente accede a la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor René Flores, el presidente de la Federación Médica Regional en Arequipa. ¿Te gusta saludarlo, doctor René Flores? Gracias por atender la comunicación con RCR, muy amable. Buen día a ustedes. Reciban un saludo gremialista de la Federación Médica Región Arequipa. Bien, desde hoy en Arequipa se están cumpliendo un conjunto de medidas restrictivas. Uno de ellos, el cerco epidemiológico, ¿no? Lo anunció el gobierno el último jueves, ¿no? Y también, ¿no?, como parte de ello se ha declarado en emergencia o en nivel extremo a varias provincias: Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Arequipa e Islay, ¿no? Y tampoco desde hoy los servicios de transporte de personas, sea aéreo, terrestre o ferroviario, pueden ingresar o salir desde Arequipa. Me gustaría conocer cuál es su análisis de todas estas medidas que ha adoptado el gobierno, ¿no? Lamentablemente, tanto el gobierno nacional como regional dan medidas de una manera ya inoportuna. Ninguna de estas medidas son preventivas, ¿no? Ya simplemente son de medidas que para la prensa tratan de disimular que están preocupados por el problema sanitario de determinada región, pero no, las cosas no son así. Nosotros hace tiempo nos estamos solicitando a través de sendos documentos, tanto al gobierno nacional como al regional, de que intervengan, pero con medidas previas a que se produzca este desenlace fatal como es esta tragedia sanitaria que está viviendo Arequipa. Y es la segunda vez, porque en la primera vez tampoco nos hicieron caso y ya tuvimos un número elevado de muertes. Ahora está sucediendo lo mismo, ¿no? Ya tenemos ya un promedio de 40 muertes por día, 850 casos nuevos por día, pero esos son los reportados, pero la realidad es mayor. Estas medidas no son para nosotros, si bien es cierto, ya las dieron, pero no está complementada con las estrategias o las acciones que van a hacer dentro de estas medidas. Por decir, no han hablado y no han dicho nada de qué se va a hacer en los aeropuertos, en los terminales terrestres y en el aeropuerto. Simplemente es la medida de que nadie sale y nadie entra. No es así tampoco, ¿no? Entonces, se ha debido de tomar otro tipo de medidas complementarias, como les digo. Por ejemplo, determinar que un equipo de salud esté permanentemente en estos lugares que permita un control, si es que han sido vacunados, de la tarjeta de vacunación, y si es que no, un examen clínico adecuado, ¿no?, que permita evitar de que la circulación de estas personas sea en diferentes lugares. Entonces, ese es uno de los primeros aspectos que se debe tomar. El segundo aspecto más importante, y que no cuesta nada, es digamos, obligar a que se practique adecuadamente los protocolos, las medidas de bioseguridad, digamos, las medidas higiénicas que ya deben ser permanentes en cada ciudadano. Aquí en Arequipa falta liderazgo y a nivel nacional también, porque el Ministerio de Salud no cumple su rol. Entonces, nadie se hace cumplir con estas medidas, que pueden ser las más importantes de repente en estos momentos, ¿no? Entonces, eso sería importante, ya de distribuir el rol de cada institución para el cuidado social que se tenga que hacer en la población y el cumplimiento, como decimos, de estas medidas. ¿Por qué? Puede haber cuarentena, puede haber cualquier otro tipo de medidas, pero si no hay una estrategia planificada, van a fracasar. Ahora, usted acaba de señalar algo muy puntual, ¿no? El incumplimiento, ¿no?, de normas sanitarias, normas de protocolo, de bioseguridad. Eso está ocurriendo en diversos puntos del país, ¿no? En Arequipa esta situación es mucho más aguda, se ha descuidado las políticas de información, de comunicación, de prevención, de sensibilización hacia la población, pero además usted al inicio de la conversación decía que los errores están siendo cometidos tanto en el gobierno central como en el gobierno regional, ¿no? Sí, efectivamente. En Arequipa hace tiempo carecemos de un liderazgo en lo que significa la Gerencia Regional de Salud del gobierno regional
de Arequipa. No hay un liderazgo. No hay quien coordine todos estos tipos de acciones. No hay quien determine una serie de estrategias regionales que puedan contener esta pandemia. Y al estar en esta situación, cada institución ve cómo se enfrenta a esta segunda ola. Pues nosotros hemos exigido la intervención del Ministerio de Salud, pero nos hemos dado cuenta, y eso quisiéramos remarcarlo hoy día, porque enviamos un oficio al Ministro de Salud, indicándole toda esta problemática que se iba a venir para Arequipa y que necesitábamos el apoyo pero efectivo. Y ahí es donde debería intervenir el Ministerio de Salud. Pero la respuesta que nos dan, que ellos no tienen facultades para intervenir. ¿Cómo es posible que un Ministerio de Salud no pueda tener acciones a nivel nacional? Entonces, ¿eso qué nos demuestra? De que necesitamos pues reestructurar el sistema de salud, porque tiene que ser un sistema de salud nacional, no solamente para Lima y Callao, que eso es lo que es el MINSA. Y tenemos que tener pues personas que verdaderamente asuman un liderazgo. No podemos tener ese ministro que ha sido cuestionado tanto tiempo. Felizmente ya se acaba su periodo, vendrán nuevas, ojalá que vengan nuevas autoridades que definitivamente enfoquen este problema de una manera integral y no sesgado a ciertos intereses económicos. Aquí tenemos que determinar acciones para proteger la salud pública. Y eso es el mensaje que se tiene que dar al gobierno que venga, de que tiene que priorizar lo que es esta emergencia sanitaria, tiene que priorizar la vacunación masiva, que es lo más importante para poder por lo menos contener en algo esta pandemia. Ahora, usted señala, doctor Flores, que han cursado sendas comunicaciones al ministro del Interior, al sector salud, ¿no? ¿Estas comunicaciones datan desde cuándo? Porque la opinión pública entienda que la preocupación de parte de los gremios o instituciones en Arequipa ha sido siempre permanente, ¿no? Y que se ha actuado de una manera tardía, de acuerdo a lo que hemos escuchado, ¿no? Nosotros desde que empieza la pandemia, no nos caracterizamos como Federación Médica de solamente hacer reclamos, sino hemos planteado alternativas de solución. Nunca las han tomado en cuenta porque no va de por medio, digamos, el valor económico de una implementación en donde se pueda tener algún tipo de ganancias por estas autoridades. Eran medidas que tenían que darse de una manera oportuna, pero no ocurrió de esa manera. Y si es que algunas de ellas la han tomado en cuenta, tanto a nivel nacional como regional, no la han tomado en cuenta como debería ser. Entonces, todo esto ha determinado de que ocurre lo que estamos pasando. La última documentación que nos enviaba al MINSA ha sido hace 15 días. Y nunca nos han respondido, porque simplemente nos han mandado una notita diciéndole que no es su responsabilidad de ellos y que no van a actuar, no van a intervenir. Y es que lamentablemente pues no estamos viendo la magnitud o no queremos ver la magnitud del daño que está ocasionando esta pandemia en las familias peruanas, en las familias arequipeñas, ¿no? Porque simplemente el hecho de enfermarse un integrante de la familia ya va a crear un problema digamos, de angustia y tragedia. ¿Por qué? Porque fuese el desenlace que fuese, esa familia va a quedar endeudada porque todo está caro, nada es gratis. Ahora, no deje de preocupar lo que usted nos explica, doctor Flores, ¿no? Que la respuesta del Ministerio de Salud es que eso no es su competencia, que es competencia del gobierno regional de Arequipa, ¿no? Pero la gran pregunta que se pueden estar haciendo nuestros oyentes que nos siguen a través de RCR, ¿y por qué se decreta entonces la emergencia? En situaciones de emergencia, el órgano rector es el Ministerio de Salud, ¿no? Y además, ya en anteriores oportunidades, no en este gobierno, sino el que lo antecedió, no estaba Martín Vizcarra, hubo también una situación muy parecida en Arequipa hace varios meses, donde se dijo que la intervención directa iba a ser del Ministerio de Salud, ¿o me equivoco? Efectivamente, y está refrendada por un decreto de urgencia que este gobierno saca, ¿no? Y que es para cumplimiento. Y en base a ese decreto de urgencia es que nosotros solicitamos la intervención del MINSA. Pero no lo quieren hacer, ¿no? Nuevamente, estas autoridades lo que hacen es abandonar
al médico, al personal de salud, a que resuelva este problema como pueda, en base a su capacidad profesional. Y a la población prácticamente les ha dicho, pues bueno, si tienen que morir, mueran, pues, ¿no? Entonces, esa es la triste realidad. No podemos tener, pues, un ministerio que responda de acuerdo a las exigencias que hace el gremio, que hace el periodismo o que hace la población, y que su respuesta de ellos es inadecuada, ¿no? Porque el hecho mismo, para una ciudad de la magnitud y la trascendencia de Arequipa, nos manden, pues, 3 intensivistas, o nos manden personal que viene a hacer turismo, y eso tampoco no está bien. Nosotros tenemos que tener recursos humanos, que sí nos falta, porque ya se agotaron los que están trabajando, y es más, muchos colegas y trabajadores de salud han recibido las 2 dosis de vacunación y nuevamente están enfermos o han hecho la enfermedad. Entonces, ¿eso qué significa? De que va a haber una disminución de recursos humanos trabajando. Entonces, por eso es que solicitamos que se permita el contrato de personal asistencial. No queremos personal administrativo, no queremos que contraten a allegados o familiares que simplemente no resuelven el problema, más bien entorpecen las acciones en salud. Necesitamos unas plantas de oxígeno, no han preveído. Se les dio la solución en lo que era concentradores, incluso nosotros dijimos que esa responsabilidad incluso la podían asumir los consejos locales, donde podrían comprar concentradores que están económicos, y de esa manera podríamos resolver la falta de oxígeno en los hogares, porque solamente a veces estamos pensando en lo que es en los hospitales, los pacientes que están hospitalizados, y los que están en su casa, nadie se ha puesto a pensar en ellos, ¿no? Nadie se ha puesto a pensar, digamos, en que la solución está en la vacunación masiva. Una prueba, cualquiera de ellas, está por encima de 100 soles, mientras que una vacuna está, por el momento, alrededor de 20 soles para arriba. Entonces, aquí debería hacerse todos los esfuerzos y debería transparentarse la información en lo que es la verdadera adquisición de vacunas. Doctor René Flores, presidente de la Federación Médica Regional en Arequipa, yo le agradezco la gentileza que he tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted. Que tenga buen día, muy amable. Gracias a ustedes. Remarcamos esta situación porque esta segunda ola, con el pico más alto que está viviendo Arequipa, lo van a vivir las demás ciudades. Transparentemos la información. Este problema empieza en Lima, y Lima también está mal, pero estas autoridades no quieren dar a conocer. Muchas gracias. Hay muchos aspectos que comentar dentro de lo que es el sector salud. En algún momento lo haremos. Con toda seguridad. Y yo le agradezco la amabilidad que ha tenido con nosotros, doctor René Flores. Muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.